Justamente estoy en una orden del USDCAD. Como veis, en mi cuenta de RoboForex, de CopyFX, esta operación está siendo replicada en más personas, aparte de la mía, pero además de ello, gracias a los software que vas a aprender a utilizar en todo este curso, pues aquí tengo una cuenta real de una empresa de fondeo que, bueno, si sabes cuál es, déjamelo aquí en los comentarios. Tiene $300.000, ahora mismo, bueno, pues está $289.000, ahí está esta operación, y la está replicando a otra cuenta de fondeo personal, es mía, de también $300.000. Y bueno, esta sería el examen, la otra sí que es una cuenta real. En este vídeo vas a aprender qué es, cómo lo puedes usar a tu favor y mi experiencia de 8 años haciendo copy trading como trader. Uno de los principales problemas que tenemos los traders al iniciarse en el mundo del trading sería que no tenemos el suficiente capital como para poder vivir del trading. Al mismo tiempo, hay personas que buscan traders, sistemas, que poder invertir su dinero y sacarle un beneficio a cambio, ya que no tienen ni la experiencia ni el tiempo para poder hacerlo a él. El copy trading une estas dos partes y soluciona los problemas de ambos. El trader consigue capital para su sistema y el inversor consigue un sistema rentable al que poder diversificar su cartera de inversión. Además de esto, el copy trading puede ser muy útil a la hora de replicar cuentas, ya sean personales, cuentas de fondeo o otras plataformas de copy trading, solamente operando una cuenta. Quédate hasta el final de todo este vídeo, ya que los consejos que te voy a dar a lo largo de todo este contenido pues te van a ayudar en tu carrera como trader, ya sea para copy trading, para cuentas de fondeo o si simplemente quieres replicar algunas cuentas personales tuyas. Recuerda que al final de todo este vídeo pues te daré mi experiencia personal a lo largo de 8 años haciendo trading. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Valverde, soy trader y fundador de Trade Today. Me puedes encontrar en plataformas de copy trading como Darwinex o CopyFX y también trabajo en empresas de fondeo como The Fighters, My Favorite Funds o FTMO. Si quieres ver a un trader real, profesional y transparente, suscríbete a este canal. Antes de empezar con la explicación, debo decirte que aquí arriba a la izquierda tienes una playlist con el curso de copy trading gratuito que estoy subiendo a YouTube, y además de ello tendrás un curso totalmente gratuito sobre cuentas de fondeo, ¿vale? Sobre cómo aprobarlas, cómo hacer retiro y demás, y sobre el copy trading, pues plataforma, cómo superar esos drawdown, conseguir inversores, etcétera. Todo este contenido es gratis y eso es gracias a FX Logos, una academia en la que yo fui alumno en 2017 y que si te registras aquí abajo en la descripción y usas el código TradeToday tendrás 3 meses de descuento en todas sus herramientas como Expert Advisor, indicadores o plantillas que te ayudarán a conseguir éxito en tu carrera como trader. Vamos a empezar ya con el vídeo, con la explicación. Estamos ya aquí en el ordenador, estáis viendo una presentación que he hecho para explicaros bien qué es el copy trading. Recordar, como he dicho antes, arriba a la derecha tenéis un curso completo. ¿Y por qué lo digo? Porque en este caso este vídeo que estáis viendo es destinado para aquellas personas que son traders y quieren saber qué es el copy trading o cómo mejorarlo, ¿no? Si eres un inversor y te interesa el copy trading, este vídeo te va a servir, quédate hasta el final y míratelo porque vas a saber los detalles importantes. Pero aquí arriba a la derecha pues te dejo otro vídeo específico para los inversores. Así que bueno, sabiendo esto, vamos a empezar. Lo primero que vamos a responder es ¿qué es el copy trading? Y el copy trading, pues como muy bien estáis viendo en esta imagen, sería una persona money manager o trader profesional que realiza trading a través de una manera manual o con algoritmos y vende sus entradas a cambio de una comisión fija o un performance fee, que sería pues, a rendimiento, ¿no? Si el trader gana dinero, pues un porcentaje de estos beneficios pues los va a cobrar el trader.
Sabiendo esto, hay muchísimas maneras y plataformas de hacer copy trading. Algo muy importante que diferencia esto a otras maneras de inversión, pues por ejemplo en índices o cualquier otro activo, es que en el copy trading podemos tener agregadas las cuentas de manera individual y cada cliente puede tener un riesgo específico, ¿vale? Por ejemplo, en esta imagen que estáis viendo, esta chica, pues cliente 1 puede tener una cuenta, por ejemplo, de 5.000 euros al riesgo 1. Esta otra chica puede tener una cuenta de 10.000 euros a riesgo 3 y estas dos otras personas pueden tener unas cuentas de, por ejemplo, 50.000 euros cada uno a riesgo 0,5. Vale, pues el trader tiene unas entradas específicas que, por ejemplo, en mi caso, yo hago operaciones alrededor del 1%. Pues si yo hago operaciones al 1%, este cliente 1 pues replicará proporcionalmente al riesgo que he elegido. No recuerdo muy bien cuánto he dicho, pero si es un 1%, se ha puesto riesgo 1, pues las operaciones serán proporcionalmente igual, pero al tamaño de su cuenta, ¿vale? Si yo soy el Money Manager y mi cuenta es de 10.000 euros, yo hago operaciones de 100 euros y esta persona pues tiene una inversión de 1.000 euros y tiene riesgo 1, pues será 1% para los dos, pero para cuenta de 10.000 pues será un 100 euros por operación y para esta persona que tiene 1.000 será 1% también, pero serán 10 euros. El cliente 2, si tiene un riesgo 3, pues será el triple porcentualmente. Es decir, si por ejemplo ha puesto también 1.000 euros, pues en vez de ser 10 euros como el cliente 1, pues serán 30. Y estas dos otras personas pues será exactamente igual, ¿no? Si tienen una cuenta, por ejemplo, mucho más grande, como hemos dicho, de 100.000 euros y tienen un riesgo 0,5, será proporcionalmente exactamente igual. Un 0,5% de riesgo por trade cada vez que yo haga un 1%. Si yo estoy arriesgando 100 euros, a estas personas pues estarían arriesgando 500 euros pues, por su cuenta, ¿no? Un 0,5% de 100.000. Así que bueno, sabiendo esto, es una explicación sencilla y clara de qué es el copy trading y algo también muy importante, quitando el copy trading como negocio, que es que el copy trading también sería utilizar software para replicar cuentas de manera personal, ¿vale? Esto es algo súper importante saberlo y manejarlo porque es muy útil para los traders, ¿no? Porque, por ejemplo, esta persona, que es el Money Manager, pues puede ser tu cuenta maestra y estos clientes, pues pueden ser tus otras cuentas, ya sean cuentas de fondeo, cuentas de otras plataformas de trading o pues simplemente cuentas tuyas personales también, pero diferentes riesgos. Es decir, esto es súper útil y te lo recomiendo pues que lo aprendas, ¿no? Y esto vamos a hacer un vídeo totalmente exclusivo sobre este tema, sobre esta software para hacerlo de manera personal, así que cuando esté listo pues se subirá a YouTube, ¿no? Suscríbete y bueno, estarás al tanto de cuando se suba ese vídeo. Aquí justamente tienes ya la presentación de el software gratuito y que es una absoluta maravilla. Llevo usándolo desde hace ya 6-7 años y está súper bien, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, suscríbete y entrate para cuando suba este vídeo. Vale, voy a enseñaros unas cuantas plataformas de copy trading en cuanto a negocio de trading de terceros, ¿vale? No para copy trading personal. Y una de las más conocidas pues pueden ser Darwinex, seguida de RoboForex, la plataforma MQL5 o MQL4 que sirve pues para hacer señales a cambio de comisión, también lo vamos a ver, y eToro. Muchísimas gracias por ver el vídeo, déjame un like y un comentario aquí abajo y en este botón puedes suscribirte al canal y aquí te dejo la continuación del curso de copy trading donde hablaré sobre las plataformas de copy trading que he utilizado a lo largo de todo este tiempo y estoy segurísimo que no vas a encontrar esa información en ningún otro vídeo de YouTube. Así que aquí lo tienes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.